Libro de los Hechos, el capítulo 9. Libro de los Hechos, el capítulo 9. Vamos a considerar algunos versos hasta el 9. Libro de los Hechos, el capítulo 9. Amén. Bendecimos la vida de los hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde. Son bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que la palabra pueda bendecirle en gran manera. Amén. ¿Estamos ubicados ya? Libro de los Hechos, el capítulo 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice a la letra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, que se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, se metió en la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Amén. Aleluya. Dígale a su vecino: un encuentro con Jesús. Mírelo serio y dígale: un encuentro con Jesús. En la vida podemos tener y desarrollar muchos encuentros. Encuentros que marquen nuestra vida para bien o para mal. Hay encuentros que nos bendicen, encuentros que nos cambian de nivel, encuentros que traen un cambio positivo, que todo el que nos conoce puede verlo y puede ser testigo de lo que ha acontecido. Pero cuando hablamos de encuentro, no hablamos de una simple visita o una simple mirada. Hablamos de un acontecimiento que trae cambios permanentes, positivos o negativos. Cuando hablamos de un encuentro, la palabra encuentro se relaciona mucho con el contexto de la intimidad, porque de esta reunión se hace una transferencia donde de lo que soy tú tendrás, y de lo que tú tienes yo voy a poseer. Amén. En la Biblia podemos encontrar hombres que marcaron la historia, que marcaron su ciudad, que trabajaron para Dios de una forma u otra, en el área en donde Dios le ubicó. Pero cuando hablamos de el apóstol Pablo, hablamos de un hombre que viene de una realidad muy distinta a la realidad que le tocará manifestar y defender. Y es aquí donde quiero que usted preste mucha atención a lo que le voy a decir. Porque el hombre del que le voy a hablar en esta noche es un hombre que comparte el carácter de la iglesia universal. Es un hombre que fue educado y preparado para hacer algo muy distinto a lo que se va a desatar después de este encuentro. Es un hombre que tenía su vida realizada, los planes que iba a hacer, los negocios que iba a desarrollar, y
por si fuera poco, ¿a qué se iba a dedicar? Una de las tareas más difíciles que tenemos como individuos es saber a qué nos vamos a dedicar. Y este hombre desde muy temprana edad sabía y estaba claro de lo que se dedicaría. Lo tomó con compromiso, lo tomó con pasión. Y aunque estaba equivocado en su proceder, lo hacía con excelencia. ¿Está aquí o se fue? El apóstol Pablo es un hombre que porta dos nacionalidades. La primera es que era romano y la segunda es que era judío. ¿Está aquí o se fue? Una información curiosa, quizás algunos la saben, pero otros no, es que el hombre nace en una familia sumamente religiosa. No un poquito, una familia enteramente religiosa que dictó los parámetros de lo que él iba a creer desde muy temprana edad. A tal punto que de Damasco fue enviado a Jerusalén para que estudiase y fuese formado para ser un fariseo. El hombre que hoy nosotros admiramos y leemos sus escritos es un hombre que fue preparado y enseñado para ser un fariseo por excelencia. Él se tomó este papel en serio, a tal punto que cuando llegó el tiempo de su graduación, cuando llegó el tiempo de él salir al mundo a manifestar lo que aprendió, él se propuso deshacer todo tipo de secta que le hacía sombra al judaísmo clásico. ¿Está aquí? Los fariseos vendrían siendo en este tiempo cristianos muy conservadores. Los fariseos entendían que Dios había hablado a través de Moisés en palabra y en letra, y que luego de ahí no había más nada que buscar. Entonces, todo lo que aparecía fuera de esto, él se encargaba de perseguir estas personas y destruir estas sectas. Amén. Por tal razón, cuando él se gradúa, ya sus contemporáneos, las personas que estudiaron con él, se habían puesto su raya y habían deshecho otro tipo de sectas. Y a él se le metió entre ceja y ceja destruir la secta de un fulano llamado Jesús. Él se levantó con el carácter, con el conocimiento y con la autoridad dada por los hombres para destruir esta secta encabezada por Jesús, que luego recibió el nombre de cristianismo. Amén. El hombre se preparó, tomó cartas, perseguía, asolaba. Donde quiera que había un grupo religioso, él desbarataba ese grupo a tal punto que en toda la ciudad quedó el nombre de Saulo como el desolador de iglesias. Era un hombre tan terrible, alabado sea el Señor, que los grupos cristianos le tenían miedo. Los grupos de su propia gente le tenían miedo. Era un hombre despiadado, era un hombre que no le temblaba el pulso, era un hombre que estaba totalmente comprometido e identificado con lo que él iba a hacer. Y no sé si usted lo sabe, pero usted puede tenerle miedo a cualquier cosa, y aún más a un hombre que tenga claro lo que va a hacer. Porque aunque esté equivocado, llegará a su cometido, porque está claramente equivocado. Entonces, el asunto acá no es si estás en lo correcto o no, es si estás claro de lo que vas a hacer. Porque si no estás claro de lo que vas a hacer, ni serás bueno para Dios, ni para el otro. Pero Pablo, en este contexto, Saulo era un hombre que era bueno para lo malo. Y Dios dijo, si este hombre es disciplinado para hacer lo incorrecto, en mi mano será un arma poderosa. Por esto, aunque llegó último en la selección de los primeros apóstoles, hizo más que sus antecesores. Pregunto, ¿de dónde viene la fuerza para él impactar a la gente? ¿En que Jesús tenía favoritismo con él? No, sino en que había carácter, había claridad de pensamiento. Era un hombre
que antes de moverse preguntaba, ¿qué es lo que hay que hacer? Y cuando recibía la instrucción se movía hasta conseguir los resultados. ¿Qué te estoy diciendo en esta noche, iglesia? Y anótalo. No te muevas sin dirección, pero luego de tener la dirección, defiéndela hasta obtener los resultados de lo que Dios te dijo. ¿Está aquí o se fue? Un día común y corriente, este hombre se levanta porque ha destruido algunas sectas o algunos grupos religiosos, pero él escuchó que en Damasco hay un grupo creciente y un grupo potencial que está proclamando a este tal Jesús, está proclamando estas enseñanzas de este hombre. Él se levanta de buenas a primeras, va a donde el principal y le dice: yo necesito cartas, porque aunque él tenía poder, se movía bajo autoridad. Este hombre conocía todos los principios que tienen que ver con el gobierno, señores, todos los principios que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el desplazamiento. Cuando un hombre se mueve con autoridad, bajo autoridad, se mueve con protocolo, sabe dónde detenerse, dónde continuar, es un hombre que va a conseguir resultados. Amén. Y dice la escritura que él fue donde la autoridad y tomó carta, armó un grupo, unos muchachos que también estaban preparados, cogieron con él. Y dice que cuando estos muchachos fueron camino a Damasco, dice que de repente, me encantan los de repente de Dios, de repente una luz lo invadió y él cayó al suelo. Algunos dicen que andaba en un caballo, otros que andaba a pie. El asunto es que cayó al suelo. Olvídese de lo demás. Cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, la Biblia revela que escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ja! Esto es interesantísimo, señores, porque este es el momento del encuentro con Jesús. Y nunca crea que alguien ha tenido un encuentro con Jesús si no tiene la disponibilidad de cambiar. Si alguien que usted conoce o usted mismo dice que tiene un encuentro con Jesús y su vida no es diferente, usted se encontró con otra cosa, pero no con Jesús. Porque cuando nos chocamos con Jesús, nuestra vida se detiene, nuestros planes se detienen, nuestros pasos se detienen, nuestro proceder se detiene para entender algo superior a lo que nosotros conocíamos. Pero esto se conoce cuando se tiene el principio de vivir bajo autoridad. Agarre esto. Dime cuánto respetas lo que te rodea y te diré cuánto de Dios vas a manifestar. Si en tu vida no existe un orden de respeto por lo que te rodea, no vas a identificar la autoridad que hay en lo que te rodea. Y para mala información de nosotros, todo lo que nos rodea tiene un nivel de autoridad, tiene un nivel de atmósfera, tiene un nivel de defensa. Mi alma bendice al Señor. Por tal razón, cuando él escucha esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él no se pone a discutir con la voz. Porque el que tiene autoridad sabe dónde hay más autoridad. El que se mueve con dominio sabe hasta dónde llegan sus dominios. En el mundo antiguo, los ejércitos, cuando se enfrentaban unos con otros, el ejército que iba perdiendo no permitía que le aniquilaran todos sus hombres, sino que en el momento en el que entendía que su autoridad caía, se rendía. Y rendirse cuando no sabes qué hacer es de sabios. Rendirse cuando lo que te espera es la muerte es de sabios. Rendirte ante una autoridad que es superior a ti es de sabios. Porque la autoridad a la que te rindes es la autoridad que vas a heredar. Ay, no, usted no está aquí. Por tal razón, el hombre vive buscando autoridad, dominio, posición,
reconocimiento y no sabe que la autoridad llega al nivel del reconocimiento que tiene sobre la autoridad. Pablo tenía un nivel de autoridad, pero Cristo quería otorgarle un nivel superior a la que él conocía. Pero para entrar en el nivel superior de autoridad tenía que rendirse a la autoridad que poseía. No. Anote, esto es sencillo. En muchas ocasiones hay que perder para ganar. Y si usted no lo sabía, con Jesús siempre hay que perder. Porque si no, no se ganará. Todo lo que vemos en el contexto eclesiástico hoy en día es reciclado. Por eso cuando sale algo nuevo y genuino y usted no lo asocia con algo que ya tiene, usted no lo celebra. Porque nos acostumbraron a recibir lo reciclado. Lo reciclado tiene que ver con lo que ya alguien más hizo o ejecutó. Lo nuevo, lo genuino, lo que es desde cero, tiene que pasar por un proceso de resistencia para ser aprobado. Tiene que pasar por el proceso de ser digerido por la persona que lo recibe, manifestado por quien lo recibe y luego aplaudido por quienes lo ven. Pero en un comienzo tiene que ser odiado. ¿Por qué es odiado? Porque es desconocido. Amén, amén. Entonces, este hombre pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este hombre no empezó a filosofar. Alabado sea el Señor. No empezó a decir: pero ven acá, yo maté fue a Julia, yo maté fue a Joan, yo maté fue a Valentina. No. Este hombre entendió, porque es un hombre bajo autoridad. Este hombre entendió que a quien él estaba persiguiendo era la autoridad que representaban esa gente. Por esto es que cuando alguien, mi alma bendice a Dios, cuando alguien está conectado con Jesús, cuando alguien sale de un encuentro con Jesús, los demonios no tienen problema con ese alguien, sino con el Jesús de ese encuentro. El momento del encuentro con Jesús hace un antes y un después con tus batallas. Porque ya tus batallas no son tuyas, sino son de Él en ti. Ay, no, yo me voy. Este hombre sabe que tiene un grupo de gente que van a ser sus enemigos ahora. Porque no está sencillo como me choqué con Jesús y listo. Al hombre le dicen: tranquilo ahí, silencio, ponte de pie y entra a Damasco y yo te daré instrucciones de lo que debes hacer. Por lo que lo primero que recibimos al tener un encuentro con Jesús es un cambio de historia. Lo primero que recibimos luego de chocar con Jesús es un cambio de historia. Si chocamos con Jesús, debemos de inmediato de perder ese sueño de lo que teníamos sin Jesús. Porque si seguimos enamorados del sueño que teníamos antes del encuentro, no vamos a tener una progresión en lo que Jesús quiere desarrollar en nosotros por causa del sueño que todavía vive en nosotros. Y no es que Jesús no le interesan tus planes, sino que Él tiene unos que son superiores a los tuyos. No es que Jesús no le interesan tus obras, sino que Él sabe que en tu mente limitada tienes planes que no encajan con lo que Él diseñó para ti. Y esto es tan poderoso que Jesús quiere llevarte al grado cero. Pregúnteme cuál es el grado cero. El grado cero tiene que ver en el punto donde no tienes ningún tipo de referente, no tienes a nadie a quien imitar, no tienes a nadie a quien seguir, no tienes a nadie que va a ser tu referente, no tienes a nadie que va a ser tu sombra. Él dice: yo quiero escribir una historia desde la esfera cero. Por tal razón le dice, no le dice: yo te voy a hacer predicador, no le dice: te voy a hacer evangelista, te voy a llenar de palabras, no, yo te quiero en modo cero. Entra a la ciudad
quédate allí y yo te diré qué vas a hacer. Le está diciendo, todo lo que tú sabes hasta este momento, a mí no me interesa, porque todo lo que sabes está basado en referencias. ¿Está aquí o se fue? ¿Cuál era la referencia que tenía el apóstol Pablo? Gamaliel. ¡Ah! Todo lo que él hacía, todo lo que él realizaba tenía que ver con ponerse una raya que lo afiliara, lo comparara al nivel de su maestro Gamaliel. Por tal razón Jesús le dice, no te voy a afiliar a ningún tipo de maestro. Y pregunta fuerte y clara. Los discípulos estaban ahí. Pedro estaba ahí. Juan estaba ahí. Santiago estaba ahí. Pero él no lo envía a ninguno de ellos, porque le dice, yo tengo algo nuevo y distinto para ti por este encuentro. ¿Está aquí? Entonces, lo primero que Dios hace es cambiarle el sentido a tu historia. Lo segundo que hace es darte instrucciones. Pero para llegar a lo tercero, lo segundo tiene que cumplirse. ¿Qué es lo segundo? Obedecer las instrucciones. ¿Qué es lo segundo? Pasar de tener nombre a no tener ninguno. ¿Qué es lo segundo? Pasar de tener aplausos a no tener ninguno. De tener amigos a no tener ninguno. De tener gente que te pueda ayudar a no tener nadie que te ayude. Mi alma alaba al Señor. Y en vez de multiplicar hacia arriba, empezar a multiplicar hacia abajo. ¿Está aquí o se fue? Sin heredar amigos, empezar a tener enemigos. Ay no, usted no está aquí. Agarre esto, porque es muy sencillo hablar de este hombre, pero no analizar la historia. Agarre esto. El hombre es fariseo, graduado, ¿sí o no? Fariseo. El hombre acaba de convertirse a Cristo, ¿sí o no? Pero de tantas sectas en las que él podía convertirse y no pasa nada, él se convierte exactamente en la secta que él persigue. Entonces, al convertirse en la secta que él persigue, al entrar en lo que él persigue le tienen miedo, y de donde él deja hacer le tienen odio. No. El hombre, en vez de multiplicar en apoyo, entra en modo cero, porque los que le pueden ayudar le tienen miedo, y de donde él salió lo están buscando para matarlo, confiando simplemente en el poder y en el impacto de un encuentro con Jesús. Y muchas veces nosotros queremos que aparte del encuentro, Jesús nos entregue algo más. Y Él está diciendo, el encuentro es suficiente para cambiar tu vida. El encuentro es suficiente. Y si no estamos listos para entrar en modo cero luego del encuentro, no estamos listos para manifestar a Jesús. Se lo digo, me lo llevo. Porque a Jesús nunca le ha interesado que un manto imite a otro, sino que opere cada manto de acuerdo a la necesidad del área donde fue enviado. Por tal razón, el apóstol Pablo fue asignado a los gentiles, y llegando recibió el apodo de ser el apóstol de los gentiles. Pero ¿por qué era apóstol a los gentiles? Porque entendía su vivencia, entendía su proceder, hablaba 3 idiomas, tenía la capacidad de moverse, de viajar. El hombre tenía facilidad de palabra, facilidad de dicción. El hombre tenía las cualidades necesarias para llevarle el evangelio a ese tipo de gente. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Si a Pablo lo hubiesen unificado a que sea discípulo de Pedro, el alcance de Pablo iba a estar limitado a lo que sabía Pedro. Mi alma alaba al Señor. Si en vez de ser circuncidado y discipulado por el mismo Jesús, hubiese sido discipulado por un maestro, sus pasos iban a estar detrás de ese maestro. Por eso siempre me he empeñado en hacerle saber que aunque yo sea regular pastor, su confianza, sus pisadas, alabado sea el Señor, su corazón y sus obras tienen que estar dirigidas a Jesús, para que Él desate algo totalmente nuevo en su vida. Yo estoy cansado de lo mismo.
Y cuando hablo cansado de lo mismo es de las copias sobre las copias sobre las copias que es otra copia. Porque si no digo algo controversial, el mensaje no se hace viral. Si no digo algo controversial, el mensaje no se comparte. Si no digo algo que tenga que ver con el hermano que me ofendió, a la hermana que se sienta la hermana al lado del hermano, entonces esto no irá al estado de la hermana, que lo pondré en el estado para que lo vea el hermano de la hermana que lo ofendió. No tengo nada en contra de Yesenia Ten, pero sí de las que lo utilizan para tirarle puya a los hermanos, a los amigos y a los vecinos. Por amor a Jesús. Jesús quiere hacer algo totalmente nuevo contigo. Jesús quiere llevarte a niveles extraordinarios. Imagínese al apóstol Pablo en modo cero. Y ahora por los que no me apoyaron soy apóstol. No. Porque él recibió algo que es superior a lo que perdió. Entiéndalo. Él recibió algo que es superior a los estudios. Él recibió algo que es superior, alabado sea el Señor, al trabajo que él tenía antes de conocer a Jesús. Pero esto solo se conoce cuando se valora la presencia de la reunión o el encuentro que tuviste. Nadie, alabado sea el Señor, nadie que no esté dispuesto a valorar el precio de la sangre, valorará el encuentro que tiene con Jesús. Pregúnteme por qué. Fue un solo que escuchó la voz. Esto te deja dicho que todos podemos estar en el lugar de la voz, pero no todos ser cambiados y transformados por la voz. Aunque había más de 10 donde la voz habló, solo uno fue transformado por la voz del maestro. Mi alma bendice al que viene, porque si no entiendes la autoridad del que te habla, no vas a obedecer sus palabras. ¿Cuánto hemos hablado de obedecer a Jesús? ¿Cuánto hemos hablado de andar en sus pisadas? ¿Cuánto hemos hablado de decirle que no al pecado? Y a la primera oportunidad vamos y lo hacemos. A la primera oportunidad vamos y lo negamos. A la primera oportunidad desobedecemos. Porque la voz de la autoridad no se ha digerido como fue escuchada. Amén. El que conoce de autoridad, el que conoce de respeto, tiene un punto aquí, va suave. Pero el que no conoce de autoridad y de respeto tiene que aprender a trayones. Porque no sabe dónde entrar y dónde salir. Amén. Y a veces Dios te lleva a un nivel de sensibilidad como la que llevó el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo llegó a un nivel de locura tan grande en Dios, donde él decía, óyeme. Si alguno dice que es de Cristo y no da testimonio de que es de Cristo, ni los buenos días me le dé a esa persona. Tú dices, pero apóstol Pablo, y es si dice que es cristiano y no está dando testimonio de la cristiandad que procesa, no te sientes a comer, no lo saludes, no le digas nada, continúa. Porque es más sencillo predicarle a alguien que está afuera, que quiere salvarse, a alguien que está en la puerta. Entonces, como él conoce que eso es un sistema fariseico, recién inventada la palabra, pueden llamar a la academia. El sistema fariseico tiene que ver con no cumplir, pero no dejar que otros cumplan tampoco. El sistema fariseico está para estar de tropiezo en la puerta de los que vienen entrando. Por tal razón, si la iglesia tiene que quedarse vacía, que se quede vacía. Pero no le toleres a la gente lo que Dios no soporta. Que si la obra es de Dios, se le enviará. ¿Está aquí o se fue? Entonces, ¿el hombre qué hace? El hombre se detiene, ¿sí o no? El hombre cambia de historia, ¿sí o no? Entra a la ciudad que se le dice y espera en silencio 3 días. 3 días en ayuno, 3 días en oración y 3 días ciego. Y yo quiero que usted tenga esto en su corazón. La ceguera de Pablo aquí tiene varias connotaciones, pero una de las que más marca mi vida, y es la que usted y yo podemos aplicar, es donde cerramos toda puerta al conocimiento de hombre.
cuando cerramos toda puerta a la voluntad humana. Trancado, sin llamada, sin ayuda, sin comida, sin sustento de hombre de ninguna clase. Y luego de estar allí 3 días en oración, entonces Dios envió a donde él estaba lo que él necesitaba. Mire los beneficios de obedecer. Mire los beneficios de andar en los pasos de Dios. Cuando te atreves a obedecer y pasar el proceso de lo incierto, luego de que lo incierto finaliza, lo que necesitas llega. Porque Dios sabe de lo que tienes necesidad, pero no de que tú vayas a buscarlo, sino de que venga a ti. Por tal razón, alabado sea el Señor, mientras él oraba, a un tal Ananías se le estaba dando instrucciones de que fuera a bendecirlo. Y Ananías está peleando con Dios. Señor, este hombre, pero ¿por qué Pablo? Me imagino, mire, agarre esto, que este es el cierre del mensaje. Yo le dije que eran 15. ¿Por qué Pablo? Lo que Ananías está diciendo es ¿por qué Pablo? Y esto es para otro mensaje, pero se lo voy a dar. ¿Por qué Pablo? Y me pregunto, o me respondo yo, que en cada por qué el silencio del Eterno le decía, porque tiene el conocimiento. ¿Por qué Pablo? Porque tiene la disposición. ¿Por qué Pablo? Porque tiene la humildad. ¿Por qué Pablo? Porque tiene los idiomas. ¿Por qué Pablo? Porque está disponible. Y a veces la gente no te deja cumplir los planes de Dios porque conoce lo que pasó en tu pasado, no tu disponibilidad de obedecer. Y Dios no está procurando tu pasado, sino tu disponibilidad de obedecer. Y no es un asunto de presumir o aparentar, es un asunto de complacer. ¿Está aquí o se fue? El problema de Jesús con los demonios, las enfermedades, las ataduras, la brujería, la hechicería y todo lo demás es complacer a Jesús. Amén. Cuando operamos en contra de todo esto, del reino de las tinieblas, estamos complaciendo a Jesús. Pero para esto hay que obedecer a Jesús. A tal punto, miren esto, le cierro acá. Miren lo que Jesús hizo con este hombre, lo que quiere hacer con alguno de nosotros. A tal punto que cuando Pablo recobró la vista, dice la Escritura que se levantó a predicar. ¿A quién? Al Jesús con el que tuvo el encuentro. Se levantó a ser un predicador genuino, a tal punto que el mensaje impactaba a su gente y a los que no eran su gente. Y alma bendice al Señor. Y lo interesante es que la Biblia dice que Él le escribió a los Corintios. Usted va a entender esto en esta noche. Primera de Corintios, el capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice de la manera siguiente: cuando yo fui a ustedes a anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no fui con la intención de persuadirlo según la carne, sino según Jesucristo. Está aquí. Y fui a ustedes con miedo, con confusión y con debilidad, y no utilicé mi propia palabra, no utilicé ni siquiera mi propia elocuencia, sino que fui con la demostración del Espíritu y poder de Dios, para que la excelencia, la gloria, el poder y la alabanza estén fundamentadas en Cristo y no en la sabiduría de los hombres. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que cada vez que se levanta un hombre de Dios, no es con la intención de que la imagen se refleje al hombre, sino que el hombre pueda ser el que conecte a la gente con Dios. Dice que él sabiendo se propuso no saber, que él conociendo se propuso no conocer, a tal punto que dijo: una sola cosa me he propuesto, una sola cosa vive en mi ser: conocer a Jesús y a este crucificado. El valor de un encuentro con Jesús, señores. Usted podría decir: no, mira, pero él no usó nada. Dijo: los códigos del encuentro son suficientes para mí. Y ese encuentro, ¿sabe qué le dio ese encuentro? Ahora sí me voy. ¿Sabe qué le dio ese encuentro? El carácter y la resistencia
para avanzar, aún cuando su propia gente lo odiaba. Porque antes de ser el apóstol Pablo, escritor de 7 libros y fundador de iglesia, fue el odiado Pablo, el traidor Pablo, la rata Pablo. Alabado sea el Señor. Pero mientras el hombre te descalifica, hay un Dios que está diciendo: sigue obedeciendo, sigue sometiéndote, sigue en la oscuridad, sigue en la sombra, que lo que voy a desatar en ti va a cambiar tu realidad y la realidad de los que te conocen. El Espíritu de Dios me envió a decirle en esta iglesia, en esta tarde: Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere hacer cosas locas, cosas extraordinarias, pero necesitamos tener un encuentro. Póngase de pie conmigo. Ni